Bienvenidos a Ingeal. Deseo que todos se encuentren muy bien, cuidándose y manteniendo el distanciamiento social. Hoy es nuestra tercera charla sobre los fundamentos de electricidad para sistemas de potencia de aplicación crítica. Continuamos. Para quienes no me conocen, soy Gerardo Alfonso, ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes. Me desempeño como consultor senior en Ingeal S.A. en el área de diseño, operación, mantenimiento y optimización de data centers y espacios de misión crítica. Estoy certificado por Uptime Institute como ATD, por Bixi Data Center Design Consultant. Hago voluntariado en organizaciones internacionales como ASRAE, Bixi Light AAA de Green Grid en los comités de Data Center y en Colombia ASIS, ASIEN y ACAIRE. En esta ocasión estamos presentando los principales componentes eléctricos y su funcionamiento en un sistema de potencia para aplicaciones de misión crítica, especialmente data centers. Hoy nos adentramos en las fallas por cortocircuito a tierra y los sistemas de puesta a tierra, tema que considero de gran importancia dentro de la ingeniería eléctrica para el sistema de protecciones que veremos en la próxima semana. Estábamos viendo que en un sistema trifásico podemos conectar las cargas en Y o en delta. En Y, el punto común es el conductor de retorno o neutro. Al estudiar las desviaciones de la señal de voltaje que nos envían las empresas generadoras de energía, la distorsión en la forma de onda senoidal se puede ver como la sumatoria de otras señales de frecuencia múltiple a la fundamental. Fourier lo expresó matemáticamente estableciendo que una señal periódica se puede representar como la suma de ondas senoidales, señales senoidales de frecuencias múltiplo de la fundamental, conocidas como armónicos. En este caso, esta es la fundamental, este es un armónico y otro armónico. Para una señal cuadrada como la que vemos en la figura, esta se modela como la suma de señales senoidales de frecuencias múltiples, la fundamental, el tercer armónico, el quinto, el séptimo, el noveno. La desviación de la forma de onda senoidal pura se conoce como distorsión armónica. Las fuentes switchadas o fuentes universal, muchas consumen corriente cuando la señal de voltaje es alta. En estos valores que tenemos un bajo voltaje, no hay conducción. Cuando el voltaje es suficiente, tomamos corriente en cada uno de los ciclos. Y esta señal tiene un gran contenido de armónicos, tercero, quinto, séptimo, etc. Si miramos la magnitud de cada armónico con respecto al de la fundamental, podremos calcular el contenido total de armónicos. Fundamental, tercer armónico, quinto, séptimo, noveno. Este contenido total de armónicos o Total Harmonic Distortion, THD, nos da una idea de qué tan distorsionada está la señal con respecto a una señal senoidal pura, ya sea para la onda del voltaje o de la corriente. Estos armónicos tienen efectos en los devanados de los transformadores, ya sea que estemos conectando el transformador en delta o en Y. En una delta no hay neutro, luego estas van a ser corrientes circundantes que nos van a producir problemas en los devanados. Estas corrientes han generado fallas prematuras en los transformadores de distribución. En una Y, la corriente va a circular por el neutro y se puede dar el caso que sea mayor la corriente por el neutro a la de las fases. Gráficamente, por ejemplo, para el tercer armónico, observamos que está en fase para cada una de las tres fases, la A, la B que va a 120 grados y la C a 240 grados. Cuando en el neutro, en el punto común, en una Y, estas se suman, vamos a tener 3 veces el valor del tercer armónico. Esta es la razón por la cual para cargas no lineales se recomienda en la IEEE neutro sea sobredimensionado hasta un valor de 1.73 veces el calibre que tienen las fases. En un sistema trifásico, la manera como conectamos las fases, la fase A, la fase B y la fase C, nos da la secuencia. Cuando decimos ABC significa que la fase A es la primera, luego la B va 120 grados adelante y por último la C 240. Si en este orden
conectamos un motor trifásico, el sentido de giro será según las manecillas del reloj y se conoce como secuencia positiva. Al invertir dos fases, por ejemplo la B y la C, el giro cambiaría y se conoce con el nombre de secuencia negativa, ya que el motor giraría en contra de las manecillas del reloj. Una falla típica a tierra cuando un conductor de las tres fases, tengo las tres fases y uno de estos conductores se va a tierra, vamos a tener un aumento en la corriente. Este conjunto de corrientes se puede modelar como unas corrientes de secuencia positiva, unas corrientes de secuencia negativa y unas corrientes que están en fase o secuencia cero. Las corrientes de secuencia positiva se verán como sobrecargas sobre corrientes, las de secuencia negativa, desequilibrios entre las fases, fallas entre líneas o conductores rotos, discontinuidades en las fases, y las de secuencia cero son las que nos van a sumar energía a tierra, es decir, las fallas a tierra. Los sistemas de puesta a tierra son estudiados por la IEEE. El material que vamos a presentar tiene derechos de autor, por lo que no deben copiarlo. Pueden adquirir en la página web de la IEEE www.ieee.org. Estos son libros clásicos. El libro verde, estándar 142, puesta a tierra de sistemas de potencia comerciales e industriales del 2007. El libro esmeralda, estándar 1100, alimentación y puesta a tierra de equipo electrónico del 2005. Y para mediciones de los sistemas a tierra tenemos el estándar 81 del 2012, guía para la medición de resistividad de tierra, impedancia de tierra y potenciales superficiales de tierra de un sistema de puesta a tierra. ¿Qué tomamos de estos estándares? El sistema de puesta a tierra es la conexión intencionada a tierra de un conductor, ya sea fase o neutro, con el propósito de controlar el voltaje con respecto a tierra dentro de unos límites predecibles y proveer un camino de flujo de la corriente que permita la detección de conexiones no deseadas entre los conductores del sistema y la tierra. Esta detección puede iniciar la operación de unidades automáticas que remuevan la fuente de voltaje de estos conductores, es decir, los sistemas de protección. Una puesta a tierra sólida se refiere a la conexión de un conductor del sistema, generalmente el neutro, de un generador, un transformador de potencia o un transformador conectado a tierra sin ninguna impedancia de por medio. Sin embargo, se debe tener en cuenta la impedancia de la fuente y la no intencional en la conexión a tierra cuando se evalúan las impedancias. Generalmente se emplean para sistemas de bajo voltaje, 600 voltios o menos, donde el circuito tolera el disparo automático de la falla, el despeje de la falla. En circuitos de medio y alto voltaje, para despeje selectivo de fallas y limitar los sobrevoltajes. Además de tener un sistema de puesta a tierra sólido, debemos de tener un punto único de conexión y se pueden tener sistemas que emplean una impedancia de puesta a tierra. La idea es lograr que las fallas a tierra se despejen de manera rápida sin que haya catástrofes y en nuestras conexiones evitar que se creen circuitos o loops de tierra. En la gráfica vemos el flujo de corrientes cuando hay una falla a tierra. Si hay un transformador de puesta a tierra, las corrientes van a fluir por los devanados de la y en la delta vamos a tener corrientes circulantes. Una fuente derivada separadamente es aquella donde se genera el neutro y en este punto se une el neutro con la tierra. Lo hacemos en un generador o a la salida de los transformadores de aislamiento conectados en Y. El aterrizamiento de los equipos incluye el conductor de puesta a tierra del equipo y se refiere a la interconexión o bonding con la puesta a tierra de todos los elementos metálicos no conductores del sistema. El chasis yo lo conecto al sistema tierras. El término de puesta a tierra puede incluir el conductor de puesta a tierra y es parte del sistema de distribución de potencia. El propósito del sistema de puesta a tierra es reducir el peligro por arco eléctrico para el personal, proveer capacidad adecuada para conducir la corriente de falla que deja pasar el sistema de protecciones de sobrecorrientes sin crear un riesgo de fuego o explosión para el edificio y su contenido. Y tercero, brindar un camino de baja impedancia para la corriente de falla necesario para la operación a tiempo del sistema de protecciones
contra sobrecorrientes. Con este fin, se debe dimensionar el sistema para tener capacidad de manejar el calor generado por las sobrecorrientes y el efecto de los arcos eléctricos durante el tiempo que dure la falla mientras actúan las protecciones. En este punto, tenemos dos conceptos muy importantes para proteger a las personas: el voltaje de toque y el voltaje de paso. Si esta es una persona, la persona toca una superficie energizada, el voltaje que aparece entre este punto, la persona está parada en el piso, y este punto es el voltaje de toque. Y si hay una corriente circulando por tierra, el voltaje que aparece entre los pies de la persona se conoce como el voltaje de paso. Según la ley de Ohm, al existir un voltaje y una resistencia, va a circular una corriente por el cuerpo del individuo. La cantidad de corriente que circula o la capacidad para soportar el voltaje depende de las condiciones físicas de la persona, su estado de ánimo, entre otros. El RETIE, norma de obligatorio cumplimiento en Colombia, nos presenta los valores según el IEC para el 95% de la población y los de la IEEE para personas de 50 kilogramos. Para 50 milisegundos, que son aproximadamente 3 ciclos, la IEC nos dice que el 95% de las personas pueden tolerar 345 voltios y según la IEEE hasta 518 voltios. Por 500 milisegundos disminuyen los valores a 60 y 164 voltios y en el caso de 2 minutos 50 voltios y 62 voltios respectivamente. Observemos que nuestro cuerpo puede verse afectado con el paso de corrientes muy pequeñas, razón por la cual debemos monitorear las corrientes por tierra, tener manera de protegernos, utilizar todos los elementos de protección personal como lo recomendamos y hacemos en INGEAL. Cuando ocurre una falla a tierra, grandes corrientes circulan por los conductores y si recordamos lo visto en el video anterior, tanto por la ley de Ohm como por la ley de Faraday para la inducción, vamos a tener unos voltajes grandes inducidos. En este caso, tenemos un circuito de 350 amperios a 60 Hz con conductores de fase 500 MSM y la tierra en calibre 4 ceros de cobre a 25 grados Celsius. La corriente de falla es de 5500 amperios que nos generará un voltaje EG según lo vimos en el video anterior. Si alguien toca aquí, va a tener serios problemas. El voltaje inducido depende de la separación de los conductores. Para 51 centímetros, 86.9 voltios, 113.9 voltios para 20 centímetros y 141 voltios para 76 centímetros. Los diseños deben tener en cuenta estos valores, ¿no? Y les recomendamos emplear personal competente para sus diseños de puestas a tierras. Estática. Un cuerpo que se carga eléctricamente y está aislado de la tierra conserva su carga. Si se pone en contacto con otro, va a compartir esta carga. Según lo vimos en el primer video de esta serie, el voltaje es igual a Q sobre C, de acuerdo a la ley de Coulomb. Q en coulombs, C capacitancia, Q la carga en coulombs, C la capacitancia en Faraday y B el voltaje en voltios. Esto me hace recordar el experimento que de niños hacíamos con la peinilla. La frotábamos en el pantalón y veíamos que atraía unos papelitos y nos enseñaron que la peinilla se cargaba y que esto era la estática. También sucede cuando arrastras los pies y tocas a alguien. Dice, oh, me pasó corriente. O si vas caminando y de pronto tocas el automóvil, la manija de tu automóvil. Al conectar estos cuerpos cargados a tierra, fluirá una corriente. Estas cargas estáticas van a pasar. Si nosotros estamos cargados y tocamos un equipo electrónico, es probable que lo dañemos. Por esta razón, debemos controlar la estática y para esto empleamos los sistemas de puesta a tierra y las conexiones a tierra. Es vital controlar la humedad relativa, pues los voltajes que se pueden inducir a muy bajas humedades son altos. Aquí vemos el caso, andar sobre una alfombra, 35 kilovoltios, a humedades relativas entre 10 y 20% y 1.5 kilovoltios para mayores de 65%.
Lo mismo andar sobre pisos de vinilo, un operario en una silla tapizada que se mueve o cuando tocamos o manipulamos los portafolios de vinilo o bolsas de plástico. Muy importante controlar la humedad relativa. Además, podemos utilizar pisos conductores, calzado conductor, y realizar el mantenimiento adecuado a nuestros sistemas de puesta a tierra. El otro fenómeno que estudiamos son las descargas atmosféricas y sus efectos en el sistema eléctrico. En este mapa observamos el nivel cerámico con la densidad de descargas a tierra por kilómetro cuadrado durante un año. En el 2010, los datos que presentamos son del año 2007. Este mapa fue desarrollado para ISA con información del sistema de descargas atmosféricas administrado por Intercolombia. Los colores nos muestran de 0 a 1, 2 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20, 20 a 25 para el violeta, 25 a 30 para el rojo, 30 a 40 para el café, 40 a 60 para el gris y más de 60 el negro. Las zonas de mayor incidencia son Antioquia, Cundinamarca y la cordillera oriental y la parte del Darién. ¿Cómo se produce este efecto de la descarga atmosférica? La nube viaja y el viento la va impulsando, se va moviendo. Hay unas nubes especiales que son las nubes de tormenta, generalmente tipo cumulonimbus. Estas nubes tienen una forma, un desarrollo vertical. La altura típica va entre 1 y 2 kilómetros, arrancan y van hasta 10, 15 o 20 kilómetros de altura. Necesitan gran cantidad de humedad y una masa de aire caliente inestable. Dentro de la nube se producen unas columnas de aire caliente que ascienden. A medida que estas ascienden, el aire frío desciende debido al gradiente de temperatura presente en la atmósfera. Y estos vientos pueden tener hasta velocidades hasta de 300 kilómetros por hora dentro de la nube. Esto la hace crecer, expandirse. La nube se va cargando entonces eléctricamente, generalmente en la parte baja con carga negativa, la parte superior con cargas positivas. El aire se va ionizando y se van empezando a formar caminos de conducción. La Tierra actúa como un espejo eléctrico. Luego, si esta parte es negativa en la nube, la Tierra se vuelve positiva. Los caminos se van formando y llega un momento en que el aire, normalmente aislante, se vuelve conductor y se produce la descarga, el rayo. También podemos tener descargas entre nubes o dentro de la misma nube. Las corrientes que circulan son miles de amperios, mucha energía. Para evitar que estas corrientes dañen las instalaciones sobre las que caen o afecten a los seres vivos, se instalan unas puntas conductoras conectadas a tierra, conocidas como pararrayos. La onda típica de corriente de un rayo asciende hasta llegar a un valor pico y luego va decreciendo en el tiempo. Y aquí vemos la integral de esa corriente que nos da el valor de la energía, gran cantidad de energía. El pararrayos más común es el Franklin de punta y el Bloom, que es redondeado. El primero lleva el nombre del famoso Benjamin Franklin, quien lo inventó en 1753 y es recordado por el experimento de la cometa con marco metálico y la llave, y cómo ésta se cargaba eléctricamente. El principio de operación del pararrayos busca ionizar el aire cercano. Aquí se va cargando el suelo y esto va a hacer que también se empiece a ionizar el aire cercano al cabezal o punta del pararrayos, con un campo eléctrico natural generado por el suelo durante la tormenta, con el fin de captar los rayos que puedan caer en la zona que se protege. La punta es el cabezal captador que se conecta a un conductor que se lleva directamente a la Tierra. El sistema lo complementa unos transformadores para contar los rayos y saber la magnitud del rayo que pasó. Los materiales y calibres de estos conductores deben ser capaces de conducir la corriente sin destruirse. Para calcular el área que protege una punta de estas,
existen varios métodos, como los electrogeométricos, por ejemplo, la esfera rodante, válido para edificaciones hasta 60 metros de altura. Tenemos una esfera que se hace rodar por las edificaciones sobre las superficies donde instalamos el sistema de captura del rayo. El radio de la esfera se determina según el nivel de riesgo del sitio considerado, que tiene en cuenta la densidad promedio de descargas a tierra de la zona, como es la edificación, la arquitectura, las edificaciones cercanas y todas las características tanto internas como externas del entorno. El riesgo es el producto del número de eventos peligrosos por la probabilidad de daños por las pérdidas consecuentes. Evaluamos pérdidas como humanas, afectación de servicios al público, daño al patrimonio cultural y el valor económico de estas posibles pérdidas. Se establecen 4 niveles, 1, 2, 3 y 4, que nos dan esferas de diferente tamaño, 35, 40, 50, 55 metros de radio respectivamente, según el estándar que uno utilice. Otro método es el del ángulo de protección. Lo aplicamos en estructuras simples y altas. También hay un enmallado para techos planos que no tienen tránsito de personas o techos inclinados. Y para la protección interior contra los voltajes que se producen por las corrientes de descarga, tenemos los supresores de sobrevoltajes conocidos como los DPS. Este es el método del ángulo de protección. Alfa es el ángulo y dependiendo el nivel de protección y la altura de la edificación tendremos diferentes ángulos. Para una altura de 20 metros, el ángulo en nivel 1 es de 25 grados. Para nivel 2, 35. Para nivel 3, 45. Y para nivel 4, 55 grados respectivamente. Aquí colocaríamos nuestro pararrayos y estaríamos protegiendo toda esta área. Si esta es nuestra edificación, se encontraría protegida. Observemos la malla que se construye en terrazas sin circulación de personas o en techos inclinados, combinada con puntas colectoras, y estas mallas se deben llevar directamente por bajantes al sistema de tierra, a las jabalinas que se clavan en la tierra. Observemos que es una distribución parecida a una jaula de Faraday, la que nos mantendrá protegidos. Como lo mencionamos, para los niveles de protección NPR, dependiendo la corriente esperada del rayo, nivel 1, 3 kiloamperios, nivel 2, 8 kiloamperios, nivel 3, 10, nivel 4, 16, según esta tabla, con una eficiencia de la protección del 99% para nivel 1, 97% nivel 2, 91 nivel 3 y 84 nivel 4, el radio de la esfera sería 20, 30, 45, 60 metros respectivamente. Y para el ángulo, para altura 20 metros, 25 grados, 35, 45 y 55. Si vamos a hacer la malla, para nivel 1 la separación entre los conductores sería de 5 metros, 2, 10 metros, 3, 15 y 4, 20 metros. Esta tabla es una guía para los ingenieros y debe ser adaptada a las aplicaciones específicas según los niveles cerámicos del sitio en donde estamos diseñando. En Ingeal contamos con personal experto que lo puede asesorar para el sistema adecuado de puesta a tierra. En las torres de conducción de energía eléctrica vemos que hay unos cables arriba que se colocan a tierra y esta es la zona en donde ellos nos van a proteger. Se llaman cables de guarda y nos dan una pantalla de protección para que ningún rayo vaya a caer en las líneas que conducen energía, porque nos generarían unas corrientes que dañarían muchos equipos. Estos cables de guarda generalmente están aterrizados en cada una de las torres. Se adecua al terreno para tener una muy baja impedancia. Si hay varillas, todas
deben interconectarse en una sola malla con el fin de que exista una sola referencia para nuestro sistema eléctrico. La figura nos muestra un sistema de conexión típico, las jabalinas, la malla que se lleva a la barra principal de tierras, Main Grounding Bus, MGB, las conexiones de UPS, los generadores, el sistema de telecomunicaciones, la barra principal, la TMGB. Para nuestro data center tenemos la TGB. Dentro del área blanca, el área de equipos, el data center, instalamos una malla de alta frecuencia. Si hay piso falso, cada uno de los pedestales debe estar conectado a tierra, así como todos los chasis de los equipos de aire acondicionado, de distribución, los PDUs, los tableros eléctricos, racks, las bandejas portacables, todo perfectamente aterrizado. Si tiene preguntas adicionales y desea que lo asesoremos, lo invitamos a inscribirnos a nuestro correo mercadeo@ingeal.com, visitar nuestra página web www.ingeal.com, suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias, cuídense mucho, cuiden a sus familias y los esperamos la próxima semana con la cuarta parte de esta serie.